¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y me complace mucho acompañarlos a esta hora. Con todos nuestros amigos aquí en la primera mesa de Opinión de Antioquia. Lo único que nos está haciendo falta hoy es el doctor Alarcón. Debe estar jugando algún picadito por ahí. Espero que todos estén bien, descansados. Mucha agua, mucho invierno, esto no frena. Pero igualmente, pues acabamos de terminar un fin de semana bastante largo, en el cual muchas regiones del país no les fue tan bien. Vi muchas imágenes de Coveñas, muy solo para la cantidad de gente que suele visitar Coveñas en esta temporada. Mucha gente se retractó, dado ese paro que había por allá en Caucasia. La gente le dio susto, otros más osados decidieron tomar la vía por el Urabá antioqueño. Dicen que es un paseo bastante bonito, el paisaje, todo lo que se ve y las vías ya pues, son de otro nivel. Esperemos cuando terminen el túnel del Toyo, pues ir a la costa, pues debería ser por nuestro mar antioqueño. Y San Andrés, pues fue tristísimo. San Andrés y las imágenes que se vieron de San Andrés fue desolación. O sea, parecía como en pandemia, Nacho. Sí, señora. Durante el COVID-19. Parecía en temporada baja. ¿O peor? Peor que temporada baja. Peor que temporada baja. De hecho, hacían el cálculo de que los vuelos nacionales, que en gran medida son los vuelos nacionales los que alimentan la isla, llegaron casi que en una tercera parte a lo que es tradicional en una Semana Santa. ¿Y él sabe lo que es eso para la economía de una ciudad como San Andrés Islas? Sí, claro, Nacho. Dicen que las pérdidas superan los 60.000 millones de pesos. Para Tolú, para Coveñas, para esos que la gente no viajó. Y sabe un asunto, porque claro, en economía, y José bien lo conoce, todo se mide por pérdidas, pero en este aspecto realmente el problema es que es ingresos que no recibe la gente, ingresos de subsistencia. Claro. En la mayoría de los casos. El mangoviche, el que vende los coctelitos, el paletero. ¿No? Y mucho empleo de temporada no se desarrolló porque pues, no hacía falta. ¿Para qué? No contrataron personal adicional, no hubo necesidad. Porque si los hoteles no tienen reservas de nada, pues ¿a quién van a contratar? Entonces es gente que en esta temporada que se iba a cuadrar no tuvo cómo. No tuvo cómo. Y ya hasta diciembre, porque a mitad de año es muy leve. Sí, La semana famosa esa que se inventaron del receso, por ahí en octubre, los papás que tienen que trabajar, Emilio, que ni se sueñe que va a tener paseo a San Andrés Islas, porque... Pues, Nacho, No, porque es que- usted no le da las vacaciones a Andrea Sierra, pero hay muchos padres que sacan a semana de mucha vacaciones. gente, sí, pero, sí, sí. pero muchos cuales yo no he Yo podido. soy del lado de Cifuentes. A mí no me han tocado los tantos que saquen vacaciones, los papás que tampoco, saquen yo, vacaciones José, en octubre, no, Sí, que entiendo los colegios, pero yo sí, conozco usted es mucho. uno que está aquí con nosotros. Sí, no, y nunca la Oye, he José sacado, tiene, tiene un niño, entonces pero eso sí se mueve en conozco ese mucha entorno. gente que saca esa semana y tradicionalmente se va a pasear con sus hijos. Ya le llegará el turno a usted, Andrea Sierra. No es ya mala va para idea. allá. O yo, Nacho, que haga el Desde favor que y me pueda. turno. No, podemos hacer Una excursión. una mesa de opinión En dispersa. Cartagena. Cada uno se reporta desde Para eso ya está la tecnología, ya con la tecnología nada pasa. ¿Usted cómo le fue con su meditación? Muy bien. Muy bien. Muy Llegó bien. resucitado, Nacho, no le nota el semblante, vea. Gracias a Dios. Sí, eso, señor. hombre, 4 güey. días de silencio y hoy me voy a desquitar. Comentarios porque el que no llegó resucitado fue usted. Usted lo veo Usted traqueado. nunca plenamente. No, usted está traqueadito. ¿Dónde estuvo? Rezando. Ay. No, Nacho, tenemos evidencia. La, de la las- única que le creo, porque la mamá la sacó de la mano, es a María Andrea. Y se fue a las diferentes Tiene procesiones. tiene y ya. toda la razón, Nacho, Y no se ella es equivoca. solidaria con su mamá y la Siempre tan, acompañó. siempre tan acertado. Y tenemos reportes de amigos desde La Ceja que Dan me testimonio. acabo de encontrar con No, María y Andrea. uno a la mamá, Desde ¿cómo La le Ceja dice y que no? Marinilla, Fer. Marinilla también estuvo. Ah, Ceja y también. Marinilla. Bueno, a mí me la No, yo- reportaron. la La mamá- Semana Santa de Marinilla Yo no tiene sé fama. cuántos años tiene la mamá de María Andrea, pero la mía ya está muy grande. 60. ¿Cuánto? 60. No, está muy muy joven, joven. está No, muy pues, es joven. de los mismos años míos. No, mi hija. Me lleva Todavía 22. le espera mucha procesión, perdón. Y eso se va incrementando con los años. Le doy la buena noticia. Sí, claro. Sí, El sí, fervor. 2 y 3 misas un jueves santo. Las tiene que ir la de los 3 padres. Así Muy que bien. preparada. No, y la Te lo digo vigilia con pascual experiencia. del sábado es maravillosa a las 12 de la noche. Ay, María Andrea. Recordé mucho a Andrea Sierra porque le di prioridad también a la Al domingo de misa, resurrección. al domingo de resurrección, yo que soy católica. Pero también estuve en el Vía Crucis. No, pero la esencia está en la vigilia pascual. Ese es el Sí. centro de toda la fe. Yo le creo todo lo que me diga Duda. A veces le creo porque a Duda le hizo falta 1 centímetro para ser sacerdote. Eso ya se mide por metros. Sí, ya no sabe, por metros o centímetros. A ver. Ay.
El que sí quedó mal parado y muchos son seguidores de él, es el único que tiene 25 millones de seguidores o 30 millones de seguidores, pero no sigue a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. El Dalai Lama. Pues Nacho. bastante grotesco esa imagen, increíble. quedó pues como mucha gente impactada y pues, Y con justa muy, razón, muy Nacho. interesante su cultura, pues de hecho es un país que no es aceptado como país, pero tiene ahí como todos sus enredos, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, es que ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó eso? Se encontraba en un evento donde estaba departiendo con varios niños, eran más de 100 o cerca de 100 menores los que se encontraban en ese evento, en los que participaba el máximo líder religioso pues, de esta cultura, el Dalai Lama, una de las reencarnaciones, les voy a quedar debiendo cuál. Y el polémico momento se dio cuando él llama a un niño a que se acerque a él y primero le pide un beso en la boca, beso que se da, y luego le pide un beso en la lengua, que le También se chupe dio. la lengua. O sea, es que es difícil decirlo. Para mí, por lo menos, es Sí, bastante bueno, difícil bueno, ya por respeto a los niños, decirlo. sí. Mire, él sale incluso a dar unas disculpas a través de esa red social que usted hacía mención en la que no sigue a nadie, que es Twitter, e intentaba explicar el comportamiento diciendo que cuando él está en diferentes actos conociendo a personas, lo que hace es hacer ciertos comportamientos graciosos, buscar la risa, algo divertido, que él no lo había hecho con mala intención, que ofrecía disculpas, por supuesto, al niño, a la familia, a los amigos y a quienes se hubiesen sentido ofendidos por este hecho, pero que lejos estaba de ser malintencionado, que lo único que él pretendía era algo divertido, algo jocoso, que lo hacía y estaba tan tranquilo de ello que lo hacía en público y a sabiendas de que habían cámaras grabando el momento, porque él simplemente estaba haciendo algo que para él resultaba divertido. Fueron las explicaciones que se dieron que no han sido tampoco bien recibidas pidió eso a la por mamá? parte de No, quienes pero lo están ¿sabe qué? viendo. Ve uno que definitivamente eso sí es estar uno muy absorto de la realidad. Si bien la explicación que nos dice Andrea Sierra, que él lo hacía de una manera jocosa, por Dios, el más mínimo exceso que se tenga con un menor de edad, inmediatamente pues va a llevar a pensamientos de abuso. Esta cultura y el Incluso Dalai Lama... niño se quita, o sea, el Claro, niño- niño no, y demuestra se su ve como incomodidad. le incomoda, porque se ve que el Dalai Lama lo ala hacia él y es incómodo, incluso es un instinto natural del niño retirarse, pero pues no lo hace. 19.065.571 seguidores tiene. Arrancó en febrero del 2009. Aquí dice que en el video que está circulando da pues todas las explicaciones en inglés. Bueno, esa dejó a todos. Esas son las explicaciones. Mire, al final dice que su santidad muchas veces juega con las personas que conoce de manera inocente, de manera de juego, incluso en eventos públicos ante las cámaras. Lamenta mucho este incidente, sin embargo, pues Nacho, no es difícil de procesar esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Volvamos a nuestra región. Óigame, María Andrea, ¿cuánta gente se movilizó por las diferentes terminales de transporte? Les debió haber ido bien a las empresas de buses. Pues porque como tantos cancelaron, creo que inclusive estaba difícil conseguir el destino de Bogotá. Por En eso, el Nacho, bus, por un lado y por el otro lado, porque recuerde que en el caso de las empresas de transporte intermunicipal, ahí hay como una libertad regulada en los tiquetes. Entonces podían subir los tiquetes sin aerolíneas de bajo costo. ¿Cuál es la diferencia entre tiquete y pasaje? ¿Hay diferencia? No sé. Para mí son Pero sinónimos. yo siempre- aquí algún día tuvimos a alguien, un especialista del español, y yo le decía, el español es lo más enredado del mundo entero. Sí. Ok. Ok, ¿Y hay ok, quienes ok, son- ya me metió el inglés, más fácil, Ya me de decir dejó- que ya de me dejó acuerdo, sí, dudando. ok, No, dice todo. No, y Me mire, voy sabe, de los mismos expertos Sí, de... porque es que me quedo, qué Sí, pena, tranquilo. me quedé pensando, un tiquete, uno piensa como un tiquete aéreo, Tiquete ahí. Sí. y uno piensa en Pe- un y- pasaje de bus, ¿sí o el no? pero el del metro es que es un tiquete. Es estrato, Nacho. Tiquete de metro. Es un Uno tiquete compra de un metro. tiquete de metro. Sí, por eso me quedó como la duda del tiquete y el pasaje. ¿Qué iba a decir? ¿Quién dijo? Hablando de lo difícil que es el lenguaje, muchas veces se ha dicho por quienes son estudiosos y académicos de esto que en el español no existen los sinónimos, ¿No? que pueden No, no. existir Exacto, palabras, no. que pueden existir palabras con similitud en significado tal vez, pero sinónimos como tal no existen. O Cada sea, palabra un burro es y un única. asno no son no, sinónimos. no son lo No mismo. es que no es lo mismo, Nacho. No son lo mismo. Biológicamente. Bueno, No de lo otro digo ejemplo, por ahí que sea lo mismo. Yo me Son metí por- similares. Negro y oscuro. Hay No, similares. ese sí es diferente. Todo es diferente. hay- Pero los siempre utilizamos hay como matices. sinónimos. Entre Mire, una felicidad y palabra otra alegría. hay Entonces, matices.
nos dicen que pueden ser sinónimos. No sé, felicidad, alegría, no es lo mismo, no existen. Es lo que dice O Fernando. sea, hay yo matices. puedo decir estoy muy feliz o estoy muy alegre. Lo que Quiere pasa- decir que son dos cosas distintas. Son No, el connotaciones español es muy diferentes. enredado. Pero voy con la noticia que me preguntó, si le parece. No, es que estoy nos desenredemos. confundido. Mi vida se acaba de volver un caos. El año no lo voy a culminar con este drama de que no existen los sinónimos. No existen los Ah, sinónimos. Mientras pero va- los antónimos sí. Por supuesto. Ah, entonces mataron a los sinónimos. Y revivieron. No, lo que realmente fortalecieron. no existe la sinonimia exacta. Eso es lo que no existe. Existen No es que palabras. los hayas existen matado, los lo sinónimos, pero no resignificaron. exacto. Me enseñaba alguien que hay que cambiar el lenguaje bélico. Entonces no vuelvo Entonces a lo hacer resignificaron. crucigramas porque en los crucigramas apunta sinónimos. Nacho, mire, yo Pero- acabo buscando en la Real Academia Española. ¿Qué encontró? Lo más cercano a pasaje, dice, es el tránsito entre calles, una calle estrecha, una calle corta, mientras que se habla de tiquete y no, la palabra tiquete no existe y me remite a ticket, Ticket. que es una palabra anglicismo. exacto, en inglés, que dice que es sea, la entonces- constancia de Boleto. que usted entregó o pagó por un El Por un servicio. pasaje, por un pasaje. Usted Por se un fue para el boleto. pasaje Junín y no necesariamente compró pasaje para entrar al pasaje Junín. Muy bien. Por un boleto de avión. Ah, un boleto. Un boleto. Que es muy distinto a un boleto de lotería, porque no son Pasaje de sinónimos. avión. Muy bien. O un amigo bien boleta, que Claro. es un boleto. No, que Ya, esos algún son día otras traemos un cosas. especialista aquí en el idioma que nos desenrede un poco la vida. Bueno, María Andrea, tiene usted la palabra. Gracias, Nacho. Mire, hay unos datos importantes que midió Terminales de Medellín entre el 31 de marzo y el 9 de abril. Y esa imagen, vamos a revelar estos datos que son muy importantes en cuanto al número de pasajeros que se estuvieron transportando. Pues dijo Terminales Medellín que en total fueron 701.039 viajeros que durante esa semana pues aprovecharon para poderse movilizar. Un dato importante, estos viajeros lo hicieron a través de 51.786 vehículos. Eso implicó, por supuesto, que hubiese un aumento de operativos, fueron 470 en total, pero también hubo un incremento en Comparén, 2.308 se impusieron. Pero un dato que me llama muchísimo la atención y es relevante, y es que hubo una reducción de accidentalidad, no solamente en el área metropolitana, sino también en las vías del departamento de Antioquia. El incremento en viajeros pues también ayudó a que, por supuesto, hubiese un incremento en la tasa de uso del transporte de Medellín. Por lo tanto, pues eso representó unos grandes ingresos para las terminales y las José, empresas, por y le supuesto. tocó el turno a usted para que nos sorprenda, porque usted tiene un dato curioso según la registraduría. Sí, Nacho, y es el de los nombres bíblicos. A ver. Y sabe que hay unos nombres bastante interesantes. ¿Cuáles son los nombres más comunes, don Fernando? Bíblicos. Bíblicos debe ser Isaac. María. María debe ser el David. más común, creo yo. Pedro, Pablo. Sí, Nacho, está muy bien y Fernando está muy bien. El más común es María. Según la registraduría hay 4.349.000 Marías. Nombre bíblico. Aquí hay una. El segundo, Estamos en el Juan, promedio. 1.430.000 Juanes en nuestro país. Isabel, 573.000. Ah, yo no sabía Miguel, que Isabel, ¿en qué parte de la Biblia está? sí, claro. La prima de María. Ah, pero era prima lejana, seguro. Pero estaba- Pero pero- hablar de María, Estaba muy de todos los que cerquita, me están si no, hablando, sí pues yo estaba en nunca la había Biblia. oído hablar de, No, pero ni es de que, Santa Isabel, pero ni es que Isabel, ni Isabel me parece que fue fundamental en el momento en que recibe esa noticia de María, que estaba bastante angustiada y Yo conozco confundida uno. porque quedó en embarazo y pues ella la recibe. Fue No, bastante. y además es la no la madre- menciona a mucho, la pero es reina protagonista. Isabel, Y es la madre de pero Juan, no de sabía Juan el eso. Bautista. Sí, que era bíblico, era bíblico. No sabía yo eso. 573.000. Miguel, 509.000. Oye, ¿y le ganan a Jesús? Jesús, 488.000. Nacho, a mí lo que me sorprende en el dato de la registraduría es que por ninguna parte está José. Yo pensé que José sabía bastanticos. Gabriel, 214.000. Mateos, 42.000. Y Abel, 34.000. En nombres masculinos y femeninos. Bueno, ¿y dónde está En Duber? nombres Que no lo veo. compuestos. Duber es de la Biblia, ¿o no? No. No, En los nombres compuestos, Miguel Debe ser del Corán, tal 484.000, Jesús 467.000, Pedro y Pablo, como lo dice usted, Pedro 264.000, Esos son nombres Pablo compuestos. Miguel Ángel, Jesús 257.000. María, Es correcto. etcétera. Jesús Y en el María. caso de las mujeres, Pedro el más Antonio. compuesto, Isabel 538.000, Sara 57.000, Raquel 31.000 y Magdalena 23.000. Bueno, le va a poner Nacho más difícil María todavía. Magdalena. Muy Magdalena. bien, muy bonito. Me leí el libro, una historia de una inglesa, una estudiosa, muy interesante el libro de María Magdalena. ¿Cuál es el nombre, Nacho, que más se menciona en la Biblia?
Jesús, Jesús debe ser, ¿no? Pedro. Dios. Pues, Jesús es uno de los que más Pero no se es menciona. nombre. Pero no, pero pero- es un nombre. Es el una nombre que pregunta le con damos. trampa. Sí, Le es damos capciosa, una es una pregunta con pregunta trampa. Sí, porque si nos vamos a referir a unas cosas más internas, realmente Dios es un usted nombre. ahí no nos Él es el descrestó. que ¿En es, qué año de como lo teología dice. estás, No, compañero? porque no, Dios no. Usted dígame, si, no, le hubiera creído si me hubiera dicho Jehová. Le hubiera creído por Ya ahí. ve. Jehová para Ya los ve. cristianos Ya no ve, existe. sí. Bueno, Ya yo ves. creo que también es... Ya Se ves. convirtió en la primera mesa teológica de Pero no, Dios no, porque para los musulmanes tienen su Dios, los budistas tienen su Dios, todos tienen su deidad. Con otros, como mencionamos, deidad. ¿cómo nombramos a ese ser superior? Dios. Es el nombre que le damos. Padre misericordioso. Pero no aparece ahí. Nuestro Señor. El segundo Sigamos Jesús. con la Pero información. permítame, le concluyo. Concluya. Nombres poco comunes que hay registrados. bíblicos, bíblicos, poco comunes. común. Eso me gusta. Aarón, Aarón. 143. Así como se llamaba Está Elvis, lindo. Elvis Presley, se llamaba Aaron. Yo no sabía eso. Aaron Presley. Zacarías, 836. Ese me gusta. Jonás, 2076. La ballena de Jonás. Adán, 4066. Lázaro, 4614. Y me quedé ahí con una duda. Porque yo, que de pronto hay Judas por ahí. No salió nada de Judas. No falta el papá malintencionado. la mamá No, que- ¿por qué? Si, No, pero si perdón, fueran eran dos dos Judas. Yo conozco un Eran dos. Judas el bueno. Es correcto. Había Judas el Melquisedec. bueno y Judas el malo. A usted le ¿cómo? Me llamo Judas Rafael, hombre. Judas, pero sos Nacho, Judas el en malo. verdad bueno. desconfío de usted. Sí. Sí, no es buena paternidad que le pongan al niño así. Rematemos. Melquisedec, saludos para Melquisedec. Ese nombre también Que es chévere. también muy bíblico y bien escaso. Muy bien, bueno, continuemos aquí en la primera. Vámonos a hacer una ronda porque también pasaron varias cosas, según nos va a contar Andrés Calderón ahora en Semana Santa. 157 emergencias se atendieron durante Semana Santa en Medellín, donde se destacan los accidentes vehiculares y los incendios. Como siempre, priman los accidentes de tránsito con 56 casos atendidos. Con relación a estas emergencias, preocupa el incremento significativo de desplome de árboles con relación al mismo periodo del año anterior. Han sido reportados al 1, 2, 3, 29 casos de árboles caídos, 15 incendios estructurales y 7 casos de escapes de gas, entre otros. Los incendios también aumentaron para este periodo, pasando de 6 casos en esta misma fecha en el 2022 a 15 este año. Bueno, vamos, sigamos ahí en el tema. Entonces, ¿qué dice el gobierno para mitigar la crisis de San Andrés Islas? Están buscando, mire, hasta las 12 de la noche de ayer domingo estuvo abierto a discusiones y comentarios un decreto que será firmado, que se espera que sea firmado el día de hoy, para mirar cómo mitigar esa crisis que está viviendo el archipiélago a consecuencia de la falta de turistas que se están presentando. En ese decreto se pide por parte de las autoridades de San Andrés pues que se le dé un trato especial. Ellos dicen que sea incluido como una zona de frontera y eso les va a permitir tener un régimen especial que los ayude a afrontar esa crisis, como por ejemplo, ellos pueden tener beneficios en precios diferenciales, subsidios económicos para la distribución del combustible. Además, pueden acceder a otra clase de precios para las tarifas de los vuelos aéreos, que es lo que tanto los está afectando en este momento a propósito de la crisis de Viva y de Ultra con el cese Y el de sus 19% operaciones. del IVA. Que es otra discusión que tenemos que dar, Nacho, muy importante sobre si no es un servicio ya de lujo, si es un servicio necesario, esencial, ¿por qué tiene IVA y los otros medios de transporte no? Entonces los están excluyendo. Esta mañana el ministro de Transporte decía que tienen dos mecanismos para modificar esa tarifa, porque parece ser esa la línea de acción. Uno, incluirla dentro del plan de desarrollo, que más o menos el análisis es metidos en gastos y con un plan de desarrollo que contiene de todo, pues qué más da meterle un artículo nuevo. Y es incluir ahí una tarifa diferencial del IVA para tiquetes aéreos del 5%. Entonces, llevarla otra vez al punto donde estaba. Y hay regiones que necesitan eso. Y ya lo habían dicho aquí algunos invitados, Sí. hablando de costos diferenciales de gasolina Sí, para señor. las aerolíneas que viajan a San Andrés, como quiera que todavía puede ser considerada zona de Y frontera. Nacho, hoy estuvimos conversando con el gobernador de San Andrés
y él nos va a estar acompañando a través de videollamada el jueves de esta semana para explicarnos un poquito de cómo están viviendo esa crisis en el archipiélago y cómo la están afrontando a propósito pues, de la crisis que se está presentando. Bueno, continuemos entonces aquí con todos estos asuntos. ¿Será que nos vamos con Don Duber? Salgamos de Don Duber. Emergencia en Sabaneta, ¿por qué? Nacho, por la ruptura de una tubería de gas. Estaban allí realizando unas obras, al parecer pues con una retroexcavadora, no se percataron de la tubería. Esta retroexcavadora pues rompió la tubería. Inmediatamente el cuerpo de bomberos del municipio de Sabaneta pues hizo presencia allí en el lugar. Tuvieron que comenzar allí a despejar agua a la máquina porque cuando pues se iba a retirar, para que no fuera a presentar ninguna chispa que ocasionara una detonación, tuvieron que allí tirarle agua mientras el brazo de la máquina era retirado. En las imágenes se ve la dimensión de la ruptura del gas, porque eso que ustedes están viendo ahí es el agua que se estaba tirando mientras este brazo de la máquina era retirado. O sea, fue una ruptura. Para evitar que mientras una buscan la chispa canilla, genere sí. ahí. Exacto. Y mientras buscan la canilla para agarrarla. Que la chispa generara ahí. Nacho, hubo que cerrar allí una Válvula. una manzana a la redonda precisamente Una cuadra. para evitar pues otras alteraciones. María Andrea, cuénteme pues a ver esos rumrunes políticos. Bueno, comencemos con el pacto histórico. A ver, hay que destacar acá que el pacto histórico no es un partido político, sino que se ha formado como una unión de partidos y movimientos de izquierda y de centroizquierda. Recordemos que el pacto histórico pues, fue quien también empujó y llevó a Gustavo Petro a ser presidente de Colombia. Pues esta mañana habían convocado una rueda de prensa que diría yo no fue tan exitosa como se esperaba, porque querían presentar a los aspirantes o precandidatos a la alcaldía de Medellín. Entre estos convocados habían 6 personas, pero solamente asistieron 2, que son los que estamos viendo allí en pantalla. Pero llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, el hombre que tiene el casco, el señor Luis Vélez, pues él aseguraba que él es ingeniero y que él había aceptado la invitación de poder aspirar. No obstante, decía que nunca había aspirado a un cargo de elección popular, ni siquiera a una junta de acción comunal, y que estaba allí porque necesitaban un candidato. Es decir, pues que queda como en veremos esa convicción para ser alcalde de la ciudad. Él está representando también a la Unión Patriótica. Y manifestaban que durante esta semana la intención es que se pudieran revelar otros nombres del pacto histórico y poder elegir un candidato por consenso o por encuesta. Pero eso no cuenta. No, pero yo quiero que escuchen el siguiente fue lo que están diciendo ellos dos. Un momento. Dígame. Pero estos son los que está apoyando Petro. Yo sé que Petro no puede apoyarlos públicamente. Exacto, Nada. algo así no yo puede sé ser. que no, pero uno sabe que igualmente ellos tienen el candidato. Son 2 aspirantes de ese grupo de partidos que conforman el Entonces, pacto ¿la Colombia histórico. humana sacará a otros por otro lado o qué? Es posible. Y Y es recuerden, posible Nacho, que que... comunes Porque una cosa es el pacto también histórico, la otra es Colombia humana. Pero es que el pacto Entonces, histórico está también conformado por la Colombia Humana. La Unión Colombia Humana Patriótica, hace el parte Polo. del pacto Sí. histórico. Pero ¿será como que entonces un- sacan otros por otro lado? Veremos. Pero démosle el chance para que escuchemos esas dos Sí, personas señor. que se presentaron hoy. Vea, yo nunca había aspirado a ninguna candidatura, ni siquiera a una JAL. Yo soy ingeniero civil, ejerzo mi profesión en el sector privado, pero por circunstancia de los compañeros me solicitaron que participara en este proceso y lo acepté, y acepté el reto, pero hacemos parte de un grupo de precandidatos que hoy llegamos 2. En el transcurso de la próxima semana se sumarán otras o no, o simplemente incluso algunos de los que estamos acá es posible que den coaval o den el coapoyo con el objetivo de ir consolidando este proceso. Lo de hoy termina siendo el primer paso como coalición, como pacto, alrededor de decir, acá estamos presentes. Alex Ruas, ¿qué dijo usted? No, dijo Líder estudiantil de toda la vida. estudiantil, Ya, no, sí. No, todavía no, de hace ya tiempo terminó en la universidad y es De Antioquia. desde hace días representante e integrante del pacto histórico en Antioquia. Y ahora aspirante a la alcaldía de Medellín. Bueno, sí, el Bienvenida señor. a la democracia, Sí, Nacho, señora. ¿por qué no? Bienvenidos a la democracia, así es. El señor Andrés Guerra nos está viendo, le he marcado varias oportunidades para invitarlo. Queremos escucharlo porque escribe bastante. Habla mucho y nos gustaría saber cómo está toda esa gestión en el Congreso desde su visión. Nacho, si me permite, yo también le he escrito y lo he llamado y me extraña que en un comunicador social como es
dice el señor Guerra, No contesta. no conteste, no responda, no devuelva mensajes, nada. Y muy activo en WhatsApp. Muy simpático. Eso escribe. ¿Qué dijo? Pues dijo a través de Twitter que si bien en su partido, el Centro Democrático, todavía no tienen un candidato para aspirar a la gobernación de Antioquia, que él sí le expresa todo el respaldo, admiración, pero además también su cariño por su condición humana a Luis Fernando Suárez, quien fue en su momento gobernador encargado del departamento, mientras Andrés Guerra fue diputado de Antioquia. Pues obviamente ellos dos estuvieron trabajando juntos. ¿A qué llama la atención algo? Y para que hagamos memoria con la audiencia. Recordemos que Andrés Guerra se había lanzado a ser gobernador del departamento, ganó a Aníbal Gaviria, entonces Andrés Guerra llegó a ser ese diputado líder de la oposición en su momento. Ahora bien, pero pues no, digamos, fungía como tal con tanta fuerza esa oposición, porque sabemos que quien fue a la oposición fue el diputado Luis Peláez por el Partido Dignidad. Mientras fue diputado, ayudó mucho y estuvo ahí congraciándose pues, con el señor Luis Fernando Suárez, a quien obviamente le expresó siempre su cariño, afecto, y dice que le gustaría que el Centro Democrático lo avalara. Luis Fernando Suárez pues también le responde a través de Twitter, dice y recuerda que trabajaron mucho mientras él fue el gobernador encargado, que lo acompañó, lo apoyó, y que siempre pues el señor Suárez estaría dispuesto a estar en sintonía con aquellos equipos políticos que vayan en línea con los valores que él está representando para ser gobernador de Antioquia. Fernando Cifuentes, ¿y usted qué cree que va a pasar entonces con...? ¿Sabe una cosa? Discúlpeme, Nacho. Tranquilo. Antes le digo algo y eso marca una tendencia, y es que aquellos partidos que no tengan candidatos propios van generando que sus dirigentes, en este caso, congresistas, pues busquen candidatos de otras partes y tranquilamente puedan ir y manifestar su apoyo, como en este caso Andrés Guerra del Centro Democrático a un candidato. Y uno pensaría que Andrés Guerra apoyaría pero a Andrés Julián Rendón del Centro pero Democrático, a ese equipo. Pero es que Andrés Julián. Y no al que es, digamos, herencia de con quien compitió en su momento para la gobernación Nuestro de Antioquia. politólogo de cabecera, ¿qué piensa? No, pienso eso, que si los dejan en libertad, pues ellos tienen toda la posibilidad de Sí, pero buscar. Andrés Julián es del Centro Democrático. De Pero hecho, como él si es del tienen centro. aval y eso están Lo que pasa enredados, es que salió a le dio- recoger fondos. Nacho, no, lo que pasa es que le dio miedo que le hicieran un lilianazo, y me perdonan la expresión, que lo bajaran del bus. Sí, Pero- sí, por eso le no, recuerdo. No, pero el mismo- eso está claro, Duber. Pero él igualmente sale, recoge firmas, las va a conseguir. Claro. Y si el Centro Democrático le da la aval, pues estaría sí, mucho claro. más posicionado. Sí, pero no entendería uno cómo darle la bala a otro, sabiendo que Andrés Julián es muy cercano a Uribe. Pero el caso es que él mismo, Andrés Julián Rendón, trazó la cancha y determinó, yo voy por firmas, y eso deja en libertad al resto de la colectividad de apoyarlo o no. Sí. Ya es por convicción más que por disciplina Bancada. de partido. Entonces, Venta de lapiceros disparada en Antioquia por recolección de firmas. ¿Qué cosa? Todos. ¿Ah? Pero todos ya, el doctor Mauricio Tobón también, aquí lo vamos a tener. Pues que Nacho, Todo, ¿cuántos están por movimientos significativos? No, yo Pues no sé. casi todos, 23. casi todos. 23 están inscritos en la registraduría. 23 ¿Por movimientos qué significativos la en ONU Medellín. regaña o le llama la Llama la atención al gobierno nacional? Mira, Nacho, se conoció un informe, o mejor fue publicado, el más reciente informe de la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia sobre esa implementación de los acuerdos de paz. Ahí Antonio Guterres, que es el secretario general de esta Organización de las Naciones Unidas, pues él dice que ve con optimismo cómo se están llevando las cosas, sin embargo, sí hace unos llamados de atención muy puntuales a lo que está viviendo el país. Ellos dicen que en cuanto a las verificaciones de garantías de seguridad hay que mejorar mucho lo que sucede en las comunidades afectadas por el conflicto, y la situación de los líderes sociales es bastante preocupante, así como la de los excombatientes, que es un reto, en palabras de él, fundamental para la consolidación de la paz. Datos que se están compartiendo. Desde la firma del acuerdo de paz se ha verificado 362 asesinatos de excombatientes. A pesar de los asesinatos de 6 excombatientes de las FARC durante este periodo, él dice que tiene que prestar atención a lo que está pasando con estas comunidades, Nacho, que no es posible implementar una paz total si no se garantiza la seguridad y la vida de los líderes sociales. Duber, vámonos para Gómez Plata. Nacho, una tragedia en este municipio, porque mire que pues durante estas fiestas de Semana Santa, estos días santos, el departamento de Antioquia desafortunadamente
reportó nuevos casos de feminicidios. En total fueron 4 por allí en Gómez Plata, una historia bastante triste de una menor de tan solo 13 años, ella identificada como Elizabeth Macías, había estado desaparecida desde el Jueves Santo, su familia la estaba buscando y el sábado fue hallada allí, Nacho, en un afluente, en un río de esta localidad. Los familiares pues señalaron inicialmente al novio, el compañero, la persona que estaba saliendo, que como dicen los muchachos, estaba charlando con esta niña, y horas más tarde, al parecer, encontraron el cuerpo sin vida de este hombre, quien tenía también un letrero que decía respeta a las niñas de este pueblo, de este municipio. No sé, apenas se está estableciendo la identidad plena de esta persona, pero tenía todas las características que los familiares, amigos y conocidos de esta menor de 13 años habían pues entregado a las autoridades sobre el presunto agresor de esta menor. Está todo, Nacho, por esclarecerse y pues las autoridades anunciaron que ya se abrió toda la investigación respectiva para determinar quién asesinó a la menor y quién asesinó a este hombre. Y otras de las noticias que nos siguen impactando, porque es que hablar ya uno de 20 casos donde arrojan los cuerpos de las víctimas a las diferentes quebradas o al río Medellín, pues se va volviendo una cosa de análisis. Sí, Nacho, mire, desafortunado. Allí en la quebrada que atraviesa Altavista y allí el sector de Belén La Palma, fue encontrado un hombre de 25 años que cayó o lo lanzaron, no se sabe, allí a esta quebrada. Dicen las autoridades en el reporte que entregó la Secretaría de Seguridad que presentaba 3 golpes contundentes en la cabeza y pues fue allí rescatado con ayuda del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Medellín. Esto se presentó exactamente ayer en horas de la tarde-noche. Una persona que pasaba por el lugar se percató del cuerpo sin vida de este hombre allí en el afluente, llamó al 123 quienes hicieron presencia y por supuesto realizaron toda la inspección judicial. Hay un dato, Nacho, importante que anotar allí y queda también abierto allí por la investigación, y es que uno de los habitantes de calle que está allí en uno de los puentes de la quebrada precisó que este hombre lleva más o menos 2 años viviendo allí en esta zona, en el puente, en unos cambuches que habían realizado, y que también sufría de ataques de epilepsia. Entonces, por ahí también se podría abrir la investigación para las autoridades, no se puede descartar ningún dato en este hecho. José, yo le voy a decir una cosa, es que eso no tiene usted cuándo llenarlo. Eso ni con 2 reformas tributarias adicionales lo van a lograr. Porque usted me va a decir el presupuesto general de la Nación al alza. O sea, pero al alza, Nacho, el de 2024. No, 2024, es que este ya se acabó, este año ya acabó. Ya, sí, pues. Sí, para el gobierno. Sí, No, y ya llegó Semana Santa, pasó Semana Santa, estamos en vacaciones de mitad de año y ya se acabó eso. Porque andan hablando que voy a meter a todos mis ministros en clase turística, que ay, vamos a tener una buena reacción. Ay, no es tan económico, economizan una miseria, pues realmente frente al costo del Estado. ¿Hasta dónde lo van a llevar? Vean, Nacho, la idea es llevarlo a 435 billones de pesos. Venimos de una cifra de 405 billones de pesos este año. Si usted mira eso en términos relativos, no es tanta el alza, estamos hablando de un alza de un poco más del 7%. ¿De cuántos billones? De 30 billones. Son 30 billones 30 más. billones, Eso es poquito. pero en temas porcentuales, Nacho, eso es el 7,5%. Pero es que no tiene sentido. Obviamente en un país que... Pero bueno, con este factor, Nacho, usted sabe que, por ejemplo, hoy Bancolombia corrigió las cifras de crecimiento de la economía colombiana para este año y consideran que el crecimiento de nuestra economía no va a llegar al 1%. Sí, y que otras entidades corrigió a la baja. Corrigió a la baja, De perdón. hecho, me corrigió a la impactó baja. mucho el centro de estudios de Bancolombia sobre los precios del dólar. O sea, los tienen 4.700, 4.600, 23, 24, 25. Precio del petróleo especulan que puede quedar en los 70. Duro, pues, uno sentarse a hacer esos estudios, pero si usted mira, con ese crecimiento de nuestra economía, crecer el presupuesto del 7% es crecerlo bastante. Porque la economía va a crecer poco. Prácticamente no va a crecer. Va a crecer el presupuesto general de la Nación, como le digo, en casi 30 billones, y tenga la absoluta seguridad que eso es lo que presentaron hoy. A finales de año o a principios del año entrante corregirán al alza esa cifra y va a ser mucho más. La pregunta es de dónde van a sacar el dinero para eso. Pero es claro que en un gobierno que ha planteado mejorar la oferta institucional, sobre todo a las clases más pobres, que más son las más grandes del país, pues necesariamente el presupuesto tiene que ser más grande, porque si no, ¿cómo?
Sí, pero la pregunta es de dónde van a sacar. De ese presupuesto, el servicio de la deuda se lleva prácticamente una cuarta parte del presupuesto. Bueno. Casi una cuarta parte, el 100.3 billones de pesos. Entre educación, salud, trabajo, defensa, hacienda, transporte y servicio de la deuda, estamos hablando de casi 350 de los 435 billones de pesos que sería el presupuesto general de la nación el próximo año. Mire, José, es que ha creado mucha conmoción y he visto mucho titular y sobre estas redadas que está haciendo la DIAN y se van y empiezan a buscar, ¿sí o no? Porque es que para la ilegalidad pues, que vivimos en este país, si todos pagáramos un poquito, probablemente las cosas serían mejores. Pero ahí usted entiende por qué ante Naciones Unidas, por ejemplo, el presidente Petro propone cambiar deuda externa por servicios ambientales, por ejemplo. Porque claro, representa la cuarta parte del presupuesto general y si eso se pudiera pagar con servicios ambientales protegiendo el Amazonas, pues se equilibra inmediatamente el presupuesto. Sí, pero yo soy convencido que lo que está haciendo la DIAN no me disgustó, me parece que hay que llevar a la gente a la legalidad, pero hay que estar en la calle viendo qué es lo que pasa, la factura electrónica, por ejemplo, que está pasando con muchos consultorios y muchos médicos, que es todo efectivo y no tiene ninguna trazabilidad. ¿Cuántos negocios no tienen trazabilidad? Eso debería ser una campaña de alto vuelo en todo el país, para lograr llevar a todo el mundo a la legalidad. Es que pagar impuestos tampoco es que le quiten a uno pues, el oro y el moro, como diren por Nacho, ahí. y uno como usuario también, porque hay veces le preguntan, ¿le entrego factura? Y uno dice, no, deje así, tranquilo. O sea, deberíamos exigir la factura. Ya, usted tuvo Uno dice, el número de su deje así, a ver si le cédula, hacen a uno un su número de cariñito al celular y ahí final. le llegó. ¿Cómo? Uno dice, deje así a ver si le hacen un cariñito al final. No, Nacho. eso era en la tienda, allá en Manrique, y ahora... Me deja hacer un llamado de atención con relación a eso. Mire, me preguntaba, aquí tenemos una cultura que quiere evadir los pagos a toda costa. ¿Y por qué no queremos pagar un impuesto? Y una lectura rápida y tal vez un poco desobligante de mi parte es, pues, ¿por qué no los vemos reflejados en lo que los deberíamos ver reflejados? Porque acá tenemos un comportamiento tan diferente a lo que tenemos cuando estamos por fuera del país, pero es que las cosas no van a cambiar si nosotros mismos no cambiamos. Si Uber, como lo está diciendo, si nosotros como usuarios no empezamos a exigir esa factura, si nosotros no empezamos a hacer esos pequeños microcambios que pueden representar un macrocambio nacional, eso no va para ninguna parte. La DIAN no tendría por qué estar persiguiendo si nosotros somos lo suficientemente honestos como para declarar lo que tenemos que declarar y pagar los impuestos y que nuestros gobernantes los dedicaran y los pusieran al servicio de lo que debe ser y para lo que son. Y en ese orden de ideas, esa ruta que usted tanto pelea a Guatapé no debería ser concesionada porque el Estado debería estar en la capacidad de darnos las vías de acceso que se necesitan a todos los rincones. Qué triste que tenga que ser así como tenemos que aprender las lecciones. Miren, Nacho, lo que ustedes plantean es cierto, pero la otra realidad es que según la DIAN, según los reportes de la DIAN y es real, con el cruce de la información exógena, el recaudo de impuestos ha crecido mucho en los últimos años. O sea, cada día son mucho menos los que evaden el pago de impuestos. O sea, el que le hace y no le entrega la factura. Y se ve menos la plata, que es lo más irónico. No. Pero sigue mucho evasor en este país. ¿Y cuál es la otra palabra? ¿Evasor? ¿Elusor? Elusión y evasión. Pero es lamentable lo que pasa en nuestro país y es como una cultura de ilegalidad. Bueno, don José, remato con usted porque usted me va a hablar. Esta es una noticia muy buena y yo lo he dicho varias veces en este programa. Si a alguien le creo yo es a un médico colombiano y en especial a un médico de la Universidad de Antioquia, del CES y de muchas universidades de la Bolivariana, por ejemplo. Los profesionales en medicina son excelentes en nuestro país. ¿Vamos a seguir siendo destino turístico eso, José? Sí, Nacho, seguimos siendo destino turístico y vea, eso lo maneja el clúster de la salud, el clúster que maneja la Cámara de Comercio de Medellín. El año anterior llegaron a la ciudad de Medellín, al departamento de Antioquia, 17.622 pacientes. Estos dejaron 52.000 millones de pesos en los procedimientos de salud. En la derrama económica, en hoteles y otras actividades que se realizan fruto de estos viajes, quedaron otros 65.000 millones de pesos en la ciudad. ¿De dónde llegaron esos visitantes? De Estados Unidos, el Caribe, Panamá, España y Canadá. ¿A qué vinieron a la ciudad de Medellín?
hacerse básicamente exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, cirugía plástica, consulta médica y chequeos ejecutivos. Los meses en los que más vinieron, en enero y febrero, y los meses en los que menos vinieron, en octubre y diciembre. Vamos a hacer una pausa en la primera mesa de opinión de Antioquia y regresamos con ustedes. Tristísimo se encuentra el doctor Cifuentes y hay que meterle el toquecito de deportes. ¿Qué le pasó a su Medellín del alma? Hombre, jugamos como nunca, perdimos como siempre. No, Medellín tiene una dificultad de equilibrio muy seria. Y Empezó ganando en Bogotá y terminó perdiendo 2-1. Y ya había sucedido algo similar en Copa Libertadores, cuando también empezó ganando la Internacional y le empataron. ¿En qué copa estamos, de todas esas miles que juegan? Medellín está en 2, Copa Libertadores y en el torneo Y colombiano, y en ambas es igual. ¿Y en la ¿Ya lo sacaron entonces? No, apenas acaba de empezar. Ah, bueno. Todavía tenemos... ¿Lleva 2 partidos y 2 partidos perdidos? No. El del sábado fue contra Millonarios en torneo local. El de Copa Libertadores fue el miércoles pasado y es el primero Y empató. de 6. Y empató. O sea, La no derrota perdió. fue contra ¿Y Millonarios. él juega Nacional? ¿A qué horas es? Creo que es a 6 de las la tarde, 6. Nacho. ¿Qué está 15 jugando? minutos. 15 minutos. ¿Cuál de 6 de las la 1000 tarde, copas que están jugando? El torneo colombiano. Liga Muy colombiana. bien. Candidato doctor Rodolfo Correa, ¿cómo me le va, hombre? Hombre, Nacho, muy bien, muy contento de acompañarlos como siempre. Este hombre le revienta uno el teléfono, pero aquí lo tenemos. Hay que hacer la tarea, ¿sí o no? Siempre, trabajando ¿Cómo va mucho, esa Nacho. caminada por Medellín? Hombre, bien, un poco agotado, pero eso es una buena señal, Nacho. Estamos recorriendo calle a calle, comuna a comuna. Hemos ya alcanzado 125.000 firmas y ya integramos una base de 2.500 voluntarios a la campaña que nos están ayudando muchísimo en este proceso, Nacho. ¿Qué ha descubierto usted en ese andar por la ciudad de Medellín? ¿Qué percibe? Porque uno hay veces, y a mí me extraña mucho eso, estos días venía pensando, unas veces queda ya como yendo en un sector, y uno se mueve en un sector y Las ya mismas no, calles. Sí, y no se mueve, y entonces uno no descubre el resto de la ciudad. Yo me preguntaba cuánto no voy a la 70. A la 70 no voy a hacer, creo que es de tan la, Copa bonita. de la Copa Libertadores, cuando la ganó aquí en Nacional, que fuimos a brincar, pero el resto pues no es un... Y aclaro que la primera Copa Libertadores. Bueno, Sí, Además. no la del 16, No la del sino 16, sí. 89. Hombre, usted me deja contar una anécdota muy rápido aquí de un minutito. claro. ¿Cómo le parece a propósito de lo que me cuenta usted? Me dice usted que le cuente qué me ha llamado la atención en los recorridos. Hace poco, la semana tal vez anterior a la Semana Santa, estábamos recorriendo la comuna 3, Manrique, 3 y 4. Hombre, se me acercó un muchacho que estaba en una esquina fumándose un cigarrillo de marihuana, Nacho, de este tamaño. Y llega el muchacho y me dice, en el lenguaje de él, me dice, Cucho, a mí no me gusta la política. Pero ¿sabe qué? Le voy a pedir una cosa. Si usted gana, ayúdenos a los que nos tenemos que parar en una esquina a fumar marihuana porque no tenemos más oportunidades. Me rompió el corazón ese muchacho porque no tenía otra alternativa que quedarse en una esquina parado ante la falta de oportunidades. Y le dije, me comprometo con usted a que vamos a darle a usted y a los miles que están en su condición una salida, porque Medellín tiene que volver a ser la ciudad de la oportunidad. Pero esto es una acción que uno, pues, perdóneme lo que voy a decir, no es por hacer aquí apologías, esto es con mano dura, o sea, hace generar oportunidades. Pero es que si no nos vamos de frente contra todos estos narcotraficantes y el negocio que tienen montado ya, de hecho ya están hasta digitalizados, usted por aquí hay una aplicación, Claro, y le llega el llega su cuchito, pedido. como el éxtasis, o sea, una cosa de una degradación impresionante, porque ya yo no diría que es microtráfico, Rodolfo, esto es ya narcotráfico en nuestra ciudad. Mire, Nacho, yo he llegado a una conclusión en mis años de vida y de estudio. Para gobernar con equidad y con justicia se necesitan dos cosas. Aquí se necesita autoridad y orden, pero simultáneamente en esta otra mano se necesita amor y generosidad. Porque cuando hay un gobierno con autoridad pero sin amor, se vuelve un gobierno tiránico. Y cuando hay un gobierno con amor pero sin autoridad, se vuelve un gobierno alcahuete. Esto es como con los hijos, Nacho.
Uno en la casa con los hijos tiene que darles autoridad y amor. Amor exigente. Porque de lo contrario, esto se vuelve un completo desorden, que es lo que está pasando hoy en Medellín, ante la desinstitucionalización y el desorden que se puede ver en todos los barrios de Medellín, Nacho. Vuelvo al tema de la comuna 3 y 4. A mí dígamelas por barrio. Listo, Yo odio Manrique. que me hablen de comunas. Es uno de las cosas más despectivas que yo haya visto. No, Manrique es muy lindo, hombre. San Javier, Aranjuez. Pero Nacho, es que acá todos son comunas. Todos son No, comunas, no, la sí, comuna. pero Aquí la estamos en la- aquí estamos en la comuna Guayabal, Llevo por ejemplo. 60 años viendo una estación y no sé cómo son los números de las comunas, porque a mí me gusta. Manrique me sabe. No, Nacho, pero hay que hacer una claridad ahí. No es despectivo el término comuna. No, es que me comuna claro. es la denominación político-administrativa para el territorio. Pero a mí no me gusta. Entonces- Hábleme, dígame qué barrio es tú. Mire, no le gusta, está bien. No. Mire, está en Manrique y Aranjuez otra vez y encuentro una particularidad, hombre. La gente de Aranjuez, ahí en la calle 97, que es muy recta, es la calle principal de Aranjuez, la gente harta de que no pueda dormir los fines de semana, porque todas las discotecas y los bares de Aranjuez sacan sus bafles y ponen la música a todo taco hasta las 4 de la mañana, agotando y agobiando a la ciudadanía, y llaman a la inspección y nadie les responde. Pero asimismo, todos los que viven en la 45, con otra particularidad, y es que se la tomaron las motos y nadie va y ejerce autoridad allá de control de tránsito. Y lo más grave, Nacho, que se volvió una pista para hacer piques de motos. Y entonces uno dice, ¿dónde está el gobierno aquí? ¿Dónde está la autoridad? Recorriendo, por ejemplo, el sector de la parte alta de Santo Domingo, allá en las colinas de la zona nororiental, se da uno cuenta que hay un proceso de urbanización ilegal terrible, Nacho. Son los criminales los que están loteando las montañas de Medellín y son ellos los que venden los lotes y los que distribuyen el agua. A esas personas allá, por ejemplo, me di cuenta, ¿cómo le parece a usted? Que les cobran 5.000 pesos diarios por el suministro de agua. Ya están viviendo vendedores ambulantes, personas en condición de prostitución. El que no pague, le cortan la manguera físicamente y le cobran 100.000 pesos para volvérsela a instalar. Y la autoridad ausente. Hoy el gran problema, Nacho, que tenemos en Medellín es la desinstitucionalización y la falta del ejercicio de la autoridad legítima en el territorio. ¿Le asusta entrar allá? He escuchado varios casos donde estos combos o estas bandas, no señor, usted aquí no entra, ha tenido problemas. ¿Le asusta entrar a algunas zonas de Medellín donde sabemos que estos combos casi que son los que gobiernan por la ausencia del Estado? Hombre, le cuento que al comienzo, cuando empecé a recoger la firma en enero, me bloquearon, pero yo me metí, Nacho, y les dije, hagan conmigo lo que quieran, pero yo voy a recoger las firmas. Y gracias a las denuncias que hice, pues la verdad es que ya estoy andando por Medellín y nadie me dice nada. Porque uno tiene que tener claro, Nacho, que cuando se le mete en esto, no puede tener miedo. Imagine usted un alcalde que le da miedo ir a las comunas, a los barrios de Medellín. ¿Qué clase de alcalde o qué clase de autoridad va a ejercer uno si a toda hora vive atemorizado? No. Yo afortunadamente no nací el día que repartieron el miedo, Nacho. Usted acaba de dar una cifra, doctor Rodolfo, y es 125.000 firmas, ¿cierto? Lleva usted recogidas. Pero ¿cuántas se necesitan y por qué tantos? Porque uno ve un margen ahí muy grande. Hombre, mire, mi querido Cifuentes, resulta que son 50.000 firmas válidas, pero se estima que hay una tasa de error del 40% porque la gente a veces se pasa el renglón o le falta un número a la cédula o le falta una letra al apellido y la registraduría anula esa firma. Por eso la meta nuestra es recoger 3 veces el mínimo, o sea, 150.000 para llegar a esos 50, 60.000 válidas. ¿También anulan si yo ya firmé a favor de otro candidato? ¿O No, uno puede firmar por varios candidatos. Ah, bueno, menos mal porque hay varios que están pidiendo... Sí, me dicen que hay cerca de 23 movimientos por firma. Eso puede ser hasta un buen negocio. Rodolfo, ¿usted cómo Firmar. está financiando esta parte de la recolección de firmas? Ya que lleva 125.000, ¿cuántas son las personas y cómo se financia eso? Hombre, mira, nosotros tenemos, José, 2.500 voluntarios que nos están ayudando con la recolección de las firmas. Este periodo de financiación yo lo calculé en 200 millones de pesos. Nos va a costar esta primera etapa. La ley establece que hasta 230 millones es posible sin abrir cuenta. Cuando se financian más de 230 millones hay que abrir una cuenta bancaria. Entonces yo
me conseguí 200 millones de pesos de la siguiente manera. De liquidación en la Secretaría de Agricultura me dieron 50 millones de pesos y me dieron 30 millones de cesantías. Esa platica la guardé y las vacaciones las junté, ahí me conseguí 100 y los otros 100 me los prestó una cooperativa de ahorro y crédito de la que yo soy socio hace mucho tiempo. Con esos 200 millones voy a ir hasta el mes de junio y en el mes de julio hasta octubre la ley acaba de establecer que se permite una financiación de hasta 2.600 millones de pesos. Yo voy a hacer un crédito entre 800 y 1.200 millones para financiar la etapa final de la campaña. Una pregunta muy importante que le agradezco mucho, porque hay gente malintencionada diciendo que estoy gastando mucha plata. No se mortifiquen. Me conseguí 200 millones de pesos, la mitad prestado y la mitad de mi liquidación, y con eso estoy financiando la campaña, porque cuando uno quiere defender una causa y apostarle a un proyecto, tiene que hacer los sacrificios personales que tenga rigor. Mi abuelita siempre decía, José, decía, el que quiere tierrita, carga su terrón. No, y hay que anotar una cosa, es de todos los candidatos el que ha dado más claramente las cuentas. Con las cuentas de no, y a eso iba. A eso iba, porque uno de los cuestionamientos que se hace en esta etapa de la campaña es el control de los gastos, porque hay proliferación de candidatos recogiendo firmas, pero poca claridad en cuanto a lo que se gasta. Ahí qué controles efectivos está desarrollando el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, frente a todas esas campañas. No, los controles son efectivos, pero posteriores, para que también los que están gastando a diestra y siniestra, o los que están gastando sin ni siquiera estar recogiendo firmas, que eso es otra de las cosas más graves. Aquí hay gente que está gastando plata y no está recogiendo firmas. Es decir, le están haciendo trampa a la ley. ¿Quién es? ¿Usted sabe? No, yo no pregunto. ¿Usted sabe quiénes son los que no están recogiendo firmas y están haciendo campaña, mi querido Duber, para no posar yo aquí luego en los cortes magníficos que hacen para las redes? Ustedes saben quiénes son. Yo creo que no se le puede hacer trampa a la ley y no se puede hacer trampa en las competencias. Asimismo hay unos que están usando otras cuentas para pagar publicidad en redes y que las cuentas de ellos parezcan menores. Yo lo que me gasto, lo declaro. Ya tienen testaferros para Yo redes. lo que me gasto, lo declaro, lo digo con transparencia y digo de dónde salió la plata. Y entre otras cosas le digo también, mi estimado José, gracias a Dios, y ustedes son testigos, en mi ejercicio profesional he sido abogado y me ha ido muy bien. Y de ahí he podido yo sobrevivir y mantener a mi familia y mis proyectos empresariales y económicos sin necesidad siempre de estar viviendo del erario público, porque aquí hay gente que es político, profesional y que viven es de los cargos. Yo afortunadamente no tengo ese problema. Señor Correa, ¿cuál es esa causa que usted lo mueve a meterse en esto para ser alcalde de Medellín? ¿Qué es lo que lo está moviendo? Más allá del debate de decir el alcalde actual esto, el alcalde actual lo otro, ¿cuál es la causa suya? Mire, yo quiero a Medellín tanto como quiero a mi familia, porque esta ciudad me lo ha dado todo. Y si esta ciudad me lo ha dado todo, ha permitido que yo pueda realizar todos mis sueños aquí. Lo mínimo que puedo hacer es contribuir a que la ciudad le pueda brindar las oportunidades de realizar sus sueños a las demás personas. Yo he tenido la posibilidad de ir avanzando en mi vida social y productiva con mucha autonomía. Y creo que lo mínimo que uno puede hacer cuando se ha realizado personalmente es ayudar a otros a que se realicen. Rodolfo, usted hizo carrera por la gobernación de Antioquia y en ese momento cuestionó bastante cómo era el proceso que tenía Aníbal Gaviria, terminó en el gobierno de Aníbal Gaviria. ¿Cómo va a ser esta aspiración que tiene a la alcaldía? ¿Usted va a hacer una cuota de Aníbal Gaviria para la alcaldía de Medellín o qué tan independiente va a ser usted de los tradicionales partidos políticos ya lo está metiendo o líderes que es políticos? quinterista, entonces usted ya le saca que es de gavirista. Por todos los lados le están pegando lontar a usted. Oiga, ese disparo de Andrea hay que hacerla así. No, pero muy buena pregunta, Andrea. Hombre, sí, claro. En una campaña uno tiene el derecho a contrastar con los demás candidatos y a mostrar con qué está de acuerdo y con qué no está de acuerdo. En su momento yo manifesté con qué no estaba de acuerdo con la campaña de Aníbal Gaviria. Asimismo conté con qué estaba de acuerdo. En muchos de los debates nos pusimos de acuerdo en cosas. Luego de que terminaron las elecciones, Aníbal Gaviria
me invitó a que hiciera parte de su gobierno sin ser cuota de nadie, porque pues yo era competidor de él, ¿cómo iba a ser yo cuota de alguien? Entonces yo tenía dos opciones, Andrea. La primera era quedarme en la oposición, criticando sin hacer. Y la otra era meterme al gobierno y hacer para ayudar. Preferí la segunda, porque yo soy de las personas que prefieren hacer que criticar. Y ya vio usted que cuando estuve en la Secretaría de Agricultura hice todo lo que estuvo a mi alcance para servirle a los campesinos, para juntar campo y ciudad, para transferir tecnología, para crear un sistema de comercio agrícola más justo, y creo que mi paso por ahí justificó. Yo creo que los fanatismos y los odios en la política hay que acabarlos, y creo que uno tiene que trabajar con quien quiera servirle a la ciudad, al departamento y al país. Y creo que esa disputa en la relación amigo-enemigo que siempre se maneja en la política, y permítame, yo le hago un doble clic ahí, siempre en todas las áreas del conocimiento humano se presenta la dualidad. Por ejemplo, en la estética se funciona bajo el eje lo bello y lo feo. En la moral, lo bueno y lo malo. Y en la política, amigo-enemigo. Yo no creo en eso. Yo creo que la política no necesariamente tiene que ser de amigos y enemigos. Yo creo que si nosotros queremos construir un mundo mejor, tenemos que empezar por ahí, por cambiar el eje dual de amigo-enemigo en la política. Yo creo que es la hora de superar los odios y los fanatismos y más bien empezar a buscar puntos de unidad para ver entre todos cómo sacamos adelante este país que hoy la ultraizquierda y la ultraderecha lo quieren rasgar y acabar con él. ¿Pero seguiría por esa línea de Aníbal Gaviria para la alcaldía? No, yo no pertenezco al equipo político de Aníbal Gaviria. Mi aspiración fue sin partidos en ese momento, sin maquinarias, sin jefaturas políticas. Aníbal me invita a que yo participe en su gobierno y participo como independiente en su gobierno, como persona autónoma con su propio proyecto, y por eso cuando yo me voy de la gobernación no le pido permiso a Aníbal, sino que simplemente le notifico que lo acompaño hasta ese momento y empiezo mi recorrido con lo que he construido, que es una marca propia, un nombre propio, que no es fácil construir en política, pero que hay que apostarle. Antes de la pausa, Duber y María Andrea, y nos vamos a una pausa y entra usted. Listo. Rodolfo, yo tengo dos inquietudes. La primera es porque usted, que ha militado en varios partidos colombianos y ha tenido otras campañas en partidos, ¿por qué toma la decisión de irse en esta oportunidad por firmas? Y la segunda tiene que ver con unos comentarios que se han hecho sobre la ciudad que lo llenan a uno de tristeza, pero también hay veces uno también como que uno dice, es la realidad. Uno de esos comentarios, Medellín es la casa del lenocinio más grande de Colombia. Otro de los comentarios, Medellín se está convirtiendo en la calle del cartucho del mundo. Hábleme sobre estas dos situaciones. Bueno, con respecto a lo primero, Duber, te quiero decir que yo empecé mi carrera política hace 20 años en el Partido Liberal, hasta que me di cuenta que eso era una mafia monopolizada por unos pocos, en donde los nuevos liderazgos no tenían cabida, y me fui. Eso fue en el 2009. Ahí no volví a estar en ningún partido. Luego en el 2015 y 18, 19 exactamente, la ASI, la Alianza Independiente, me invitó a ser su candidato. Yo acepté, pero no tengo ninguna militancia, entonces no he tenido, digamos, un gran recorrido por muchos partidos, porque yo creo que hoy los partidos políticos están mandados a recoger, porque esas estructuras y esa forma de hacer política no le dan confianza a la ciudadanía, y hoy no representan ideas, sino intereses particulares. Muchos partidos políticos en Colombia se han convertido en carteles de contratación, en carteles de contratistas, en donde simplemente se cambian votos por contratos o puestos. Esa no es mi forma de hacer política, por eso no estoy en ninguno de los partidos. Y con respecto al comentario que haces, sí, Medellín hoy tiene muchas dificultades. Para nadie es un secreto que la BBC ha denominado a Medellín el burdel a cielo abierto más grande del mundo. Y hoy, evidentemente, la prostitución en Medellín es una gran problemática, pero esa prostitución se debe fundamentalmente a la falta de oportunidades que tenemos para los y las jóvenes de la ciudad. Entonces yo creo que en la medida en que seamos capaces de crear una gran red de incorporación de estas personas al mercado, a la economía, desde el apoyo a los emprendimientos, desde el fortalecimiento de la red de innovación, la gente necesita oportunidades. Lo que le pasa a las personas que están en condición de prostitución es lo mismo que le pasó al muchacho que estaba fumándose el cigarrillo de marihuana allá
en Manrique. La falta de oportunidades es hoy el principal enemigo de esta ciudad. Y mientras tenemos una alcaldía dedicada a hacer política y una alcaldía dedicada a pelear con los empresarios, tenemos a la ciudadanía descuidada y a la sociedad de Medellín desamparada en manos de los delincuentes, redes de prostitución, de microtráfico, redes de delincuencia que hoy están controlando el territorio de la ciudad. Nosotros ya lo hemos dicho, vamos a garantizar que haya orden y amor en la ciudad y eso se llama equilibrio, Duber. María Andrea, para irnos a la pausa. Sí, señor Correa, usted en el pasado, y lo escucho recitar muchísimas frases con una elocuencia, parece memorizado. En el pasado usted también había aspirado a la gobernación de Antioquia, muy conectado también con el señor Óscar Hurtado, actual secretario de Hacienda de Medellín, uno de los secretarios que se ha mantenido en esta secretaría. Su esposa también estuvo trabajando en este gobierno de Daniel Quintero, su esposa que es abogada. ¿Cuáles son esas conexiones que usted tiene con esta alcaldía de Medellín actualmente? Porque muchas personas se lo preguntan y es bueno aprovechar el espacio para que haya claridad. Mire, vea, cuando uno en política niega a los amigos para ser buen político, no es ni buen amigo ni buen político. Óscar Hurtado es mi amigo, claro. Llevo 20 años de amistad con él. Y el día que me pregunten diré que es mi amigo. Mi amigo tomó un camino político distinto al mío. Él, por ejemplo, hace 4 años tomó la decisión de apoyar a Daniel Quintero y yo de votar por Alfredo Ramos. Para que vea usted que los amigos a veces toman caminos distintos. Con respecto a mi esposa ha trabajado en la alcaldía de Medellín desde el año 2012. Trabajó en el gobierno de Aníbal Gaviria, de Federico Gutiérrez y en el de Daniel Quintero. Así como la esposa de Juan Camilo Restrepo era también contratista y trabajó en varias administraciones y para poderse posesionar Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado, la esposa tuvo que renunciar al contrato. Entonces yo creo que más allá de estar, digamos, preocupados por aspectos que no tienen nada que ver con la fundamentación política y la claridad de la orientación, a los que se han empeñado en tratar de encontrar fallas donde no las hay, quiero invitarlo mejor a que se preocupen por trabajar por Medellín. Imagínese usted, yo haberle dicho a mi esposa, en pleno siglo XXI, no trabaje allá. ¿Y a son de qué yo voy a tener autoridad sobre mi esposa para decirle dónde trabaja o no trabaja? En pleno siglo XXI. Un machismo absurdo y ridículo sería que yo le dijera a mi esposa dónde trabaja y dónde no. Mi esposa es una mujer profesional, abogada, con 2 especializaciones, que tiene su proyecto profesional y económico al orden del día, que tiene toda la autonomía para decidir qué hace con su vida. Hoy muy amablemente tomó la decisión de renunciar a la trayectoria que tenía en las administraciones de la ciudad para acompañarme en este proceso y estoy muy agradecido con ello. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestro invitado. No se muevan. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Uno hay veces, y tantos años que llevo yo en esta profesión, uno ve la magnitud de las cosas. No entiendo por qué les gusta tanto la política. Porque cuando uno se sienta a pensar en una ciudad como la nuestra, como cualquier ciudad del mundo, pues es que usted tiene que hablar de salud, de seguridad, de movilidad, de vías, medio ambiente, personas de la tercera edad. Y son unos temas de una dimensión tan grande y uno no entiende, o sea, cómo poder uno estar en todos, cómo poder hacer algo por toda esa cantidad de dilemas. Y sobre todo por el dinamismo. Estas ciudades no se detienen, siguen creciendo, se reinventan. Y la policía hace una cosa y los bandidos dicen, ya está, yo también me reinvento, porque es que eso parece una competencia de nunca acabar. Usted nos ha hecho varios diagnósticos aquí. Es difícil, Rodolfo, o sea, no somos una ciudad de muchos millones, o sea, tenemos muy buen presupuesto, afortunadamente, gracias a EPM, que no sé en qué condiciones se va a recibir el año entrante con todo lo que ha pasado con Hidroituango.
Pero sí va para tanto. Usted tiene pregunta y yo le dejo con ese pensamiento para que ahorita me haga una diatriba ahí bien interesante. Listo, Nacho. Son dos corticas. Sebastián López, cuando estuvo acá, el concejal de Medellín, dijo, pregúntenle a Rodolfo su cercanía con Daniel Quintero. Usted nos está manifestando, yo no soy quinterista. Pero entonces aprovecho la oportunidad para preguntarle lo que nos dijo Sebastián López acá. Primera. Y segunda, si usted fue aspirante a la gobernación de Antioquia, se desempeñó como secretario, le fue bien en su desempeño en la Secretaría de Agricultura, ¿por qué aspirar a la alcaldía de Medellín? Bueno, mire, primero, ya que me pregunta usted por el señor Sebastián López es un joven concejal del Centro Democrático que me extraña porque a pesar de ser tan chiquito, sea tan mentiroso. Y venga aquí a decir mentiras, porque en el Centro Democrático hay gente muy seria, que merece mucho respeto y que representa con mucha altura el presidente Uribe. Que este muchacho joven venga a utilizar la estrategia de la mentira y de la difamación para ganar puntos políticos es una verdadera vergüenza para él y para ese partido. Eso es lo primero. Entonces es una estrategia mentirosa de él que quiere tomarse la representación de la extrema derecha. Todavía le falta bastante pelo para la moña, pero él quiere tomarse la representación de la extrema derecha y la extrema derecha quiere tirarme como si yo fuera quinterista, pero en la izquierda me quieren convertir en uribista y otros me quieren volver fajardista. Es más, José, si usted me lo permite, aquí había yo pedido a la producción, si me permiten, para proyectar una diapositiva en la que le puedo mostrar a usted la forma. Miren, estoy proyectando aquí desde mi teléfono. Miren ustedes los distintos tweets, algunos de ellos, en los que algunos, por ejemplo, me dicen, este candidato pertenece al clan corrupto y criminal de los Valencia Cosio, o sea, al grupo de Sebastián López, que es de los Valencia Cosio. Otros me dicen, otro gallo tapado de Fajardo. Otros me dicen, no tengo duda que este es de Quintero. Otros me dicen, con usted nada, otro uribista camuflado. Me dicen, usted tiene un defecto, ser uribista camuflado. Porque en esta ciudad y en este país no se puede decir que uno no pertenece a uno de los dos extremos. No, no, no. Es que yo les voy a ser a ustedes sinceros, mi querido José. Y perdónenme, aquí me extiendo un poquitico. Pero precisamente con ese discurso fue que en las elecciones presidenciales pasadas nos dijo la izquierda que el gobierno de Iván Duque era de extrema derecha y que todos los problemas de este país se debían a que estaba gobernando la extrema derecha. Luego, con ese cuento se ganaron las elecciones y hoy el gobierno es de la izquierda y todos los problemas que teníamos siguen igual, con tendencia a empeorar. Y hoy aquí, en las elecciones en Medellín, quieren venirnos con el mismo cuento, de que es que esto es o la extrema izquierda o la extrema derecha. ¿Ustedes se pueden imaginar una Medellín gobernada por la extrema derecha mientras el presidente es de la izquierda? Rasgarían la ciudad, romperían la ciudad. Yo estoy consciente de que hoy Medellín no necesita las soluciones de la extrema izquierda ni las soluciones de la extrema derecha. Esta ciudad lo que necesita es una cosa muy elemental que se llama equilibrio. Equilibrio para reconocer que en el próximo gobierno, y yo, Rodolfo Correa, se los digo con total claridad, y el que les diga lo contrario les está diciendo mentiras. Yo voy a gobernar con la izquierda y voy a gobernar con la derecha, porque así como en el cuerpo humano hace falta la mano izquierda y hace falta la mano derecha, es indispensable gobernar con todos. Lo que pasa es que ellos dicen que no van a gobernar con unos y que odian a los unos, pero apenas ganan. Mire, por ejemplo, Petro recibió a toda la clase política tradicional y se sentó a conversar con Uribe. Yo no los voy a engañar a ustedes, voy a decirles que soy capaz de gobernar con todos porque Medellín necesita, más allá de ir a la izquierda o a la derecha, ir hacia adelante, hacia el progreso y las oportunidades, que es lo que toda la ciudadanía espera. Pero esto, doctor Rodolfo, es que la gente no lo conoce, usted no se ha presentado bien, es desinformación, es una estrategia, porque uno ve comentarios ahí de todo tipo. Sí, no, evidentemente. Como le decía, algunos me dicen que soy quinterista, lo cual es falso, otros que soy uribista, también es falso, otro que soy fajardista, también es falso. Esto hace parte de una gran estrategia de los extremos para evitar que haya un punto de equilibrio que permita presentarle a la ciudadanía lo que realmente está esperando, y es un candidato y un alcalde que supere los odios, que supere las rabias, que deje de estar metiendo miedo y que deje de estar diciendo que el enemigo del Estado y de la sociedad son los empresarios. Es la hora de superar un alcalde que lo único que quiere es jugar en Twitter.
todo el día. Asimismo es hora de superar un alcalde que a toda hora esté buscando atacar al presidente de turno. No, yo no voy a usar la alcaldía para hacer política. Yo voy a usar la alcaldía para hacer una buena administración, una gerencia técnica, una gerencia institucional que nos permita devolverle el orden a esta ciudad y que nos permita llenar esta ciudad de oportunidades. Es muy difícil entender eso sin pertenecer ni al quinterismo ni al uribismo. No tiene uno que ser blanco o negro. En el medio hay muchos matices y el mundo no se puede mirar desde una sola óptica. Por eso es que la ciudad y el país están cansados de ellos, de los dos extremos, que lo único que pretenden es, a partir de la polarización, sembrar odio y sembrar rabia. Doctor Rodolfo, usted habla de que el país está cansado de los dos extremos y hace un momento criticaba al presidente Gustavo Petro porque dice acogió toda la clase política del país, pero usted también habla de que va a gobernar con la derecha y con la izquierda. O sea, ¿usted en su campaña también está dispuesto a recibir en algún momento de la campaña a los de derecha y a los de izquierda? ¿O cómo va a ser eso ahí? ¿No sería como lo mismo? Esa es una buena pregunta, con una diferencia, mi estimado Duber. Lo primero es que toda la campaña de Petro fue de odio, diciendo que había que acabarlos a los del otro lado y después los recibió. Yo le estoy diciendo, en esta campaña, yo no voy a hacer campaña ni con los partidos políticos ni con los extremos, para poder ganar con autonomía y en el gobierno recibirlos a todos, sin estar parcializado y sin hacer parte de ninguno de los dos extremos. Va a ser un gran reto para nosotros devolverle el equilibrio a Medellín. Pero ese equilibrio solo se podrá lograr si somos capaces de ganar con autonomía, sin ellos para poder gobernar para todos. Pero si algún partido está dispuesto a darle su ayuda, su respaldo en esta campaña, sea de derecha o sea de izquierda, entonces ¿usted lo va a rechazar? Mire, yo no voy a aceptar el apoyo de los partidos políticos. No voy a aceptar el apoyo de las maquinarias políticas. Porque cuando uno acepta el apoyo de las maquinarias políticas, tiene que llegar a entregarle cuotas y puestos, que es lo que ha pasado en esta administración. Hoy, por ejemplo, hay secretarías que se le han dado a partidos y a organizaciones políticas y están desfalcadas. Mire, por ejemplo, lo que ha pasado con algunas instituciones en donde el deterioro de las infraestructuras públicas, el desmejoramiento en la calidad de la prestación del servicio, se debe precisamente a que ese gerente no le responde al alcalde, sino a su jefe político. Eso es una vergüenza. Nosotros tenemos que tener un gobierno con plena autonomía y para poder lograr eso, lo primero que tenemos que resolver es el tema de la financiación. Por eso le digo, no le voy a recibir plata a todo el mundo. Voy a hacer un crédito para poder tener los recursos que me permitan tener luego la autonomía de no tenerle que dar puestos y contratos después a nadie. Porque Medellín necesita un gobierno ético. Eso es una palabra que parece hoy bastante ajena en estos tiempos en la ciudad. Un gobierno ético, un gobierno transparente, un gobierno eficiente y despolitizado. Ahí está la clave para poder luchar contra la corrupción en la ciudad. Última pausa y volvemos ya para concluir con nuestro invitado del día de hoy. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. El diagnóstico, como le dije ahorita, está bien y todos sabemos o creemos saber qué es lo que ocurre en nuestra ciudad. ¿Cuándo cree usted que tiene su plan para contárselo a la opinión pública y decirle voy a hacer esto en seguridad, en movilidad, en salud, en esto, etcétera, etcétera? La primera semana de julio, Nacho, vamos a presentar nuestro programa de gobierno que estamos estructurando a partir del modelo definido por ONU Habitat, en donde se establece que al menos deben haber 5 líneas para lograr el desarrollo de una ciudad. Debe haber desarrollo social, económico, sostenible, deportivo y cultural e institucional. A partir de allí, a cada uno de estos ejes le estamos agregando 4 objetivos. Y es que Medellín, en cada una de estas áreas, logre tener las siguientes características: de una ciudad resiliente, una ciudad sostenible, una ciudad con capacidad para tener seguridad y una capacidad incluyente. Entonces, con esos elementos estamos estructurando nuestro programa de gobierno para presentarle a Medellín el mejor programa de gobierno de toda su historia. La suya rápida, pues, Duber, porque es la última. Rodolfo, le voy a mencionar unos nombres y usted me los va a definir en una palabra.
Hágale, pues, No una dale. frase, no, una palabra. Y son de otros precandidatos y personajes de la vida pública. Comencemos con Gilberto Tobón. Inconsecuente. Albert Corredor. Tramposo. Juan Camilo Restrepo. Inseguro. André Uribe. No es clara. Federico Gutiérrez. Indeciso. Paulina Guinaga. No sabe dónde es. Claudia Carrasquilla. En proceso de construcción de imagen. Juan David Valderrama. No está claro en sus objetivos. Luis Bernardo Vélez. Tiene que prometer que no se va a bajar. Liliana Rendón. Es el pasado. Andrés Tobón. Tiene mucho por construir, pero no ha empezado. Jaime Mejía. No lo conozco. Sebastián López. Chiquito y mentiroso. Santiago Jaramillo. Poco serio. Luis Pérez. El pasado. Gustavo Petro. La extrema izquierda. Álvaro Uribe. La derecha. Y Daniel Quintero. El peor error de Medellín. Usted, si llegase a ser alcalde, ¿cómo sería su relación con el gobierno nacional? Mire, Nacho, yo voy a trabajar con el gobierno nacional porque el presidente de la República es la máxima autoridad del Estado. No voy a hacer ni un arrodillado del gobierno de Petro, ni voy a hacer la oposición de Petro. Vamos a trabajar por tener una Medellín con la suficiente autonomía para poder hacer cumplir el Estado de Derecho en nuestra ciudad y para entender que las relaciones serán en el marco estricto de la institucionalidad. Nosotros, repito, no vamos a hacer ni la oposición de Petro, ni el comité de aplausos de Petro. La relación será institucional y a partir de allí haremos lo que corresponda para que a Medellín le vaya bien. Mire, entonces le faltó una. ¿En cuánto califica usted la administración actual? De 1 a 10. 1. Ay, ay, ay. Wow. El peor, el que Es la peor calificación califica, y más como bajita. docente se le fue con toda, sin derecho a recuperación. No, perdieron el año. O sea, esta ciudad está en poder de la basura, de los habitantes de calle, de los delincuentes, de las prostitutas. Medellín hoy está desinstitucionalizado y vamos a devolverle el orden y la autoridad a esta ciudad. Por último, falta mucho tiempo, es una carrera larga. Dice usted que a mitad de año tendrá ese plan, ese proyecto de Medellín. ¿No le asusto contarlo para que otros se lo copien y lo mejoren? No, vamos a ir de frente y con claridad y si otros quieren copiar las ideas, que las copien, porque aquí no se trata de que sea el programa mío y me lo voy a esconder, mi querido Nacho. Vamos a presentárselo a la ciudadanía y ojalá todos los demás, para los futuros cargos que vayan a aspirar cuando yo sea alcalde, lo puedan aplicar. ¿Se iría con otro candidato que esté por encima de usted en las encuestas? Si él lo llama y le dice, no, venga para acá que me gusta su proyecto, o usted va hasta el final. Hombre, Nacho, no renuncié a la candidatura hace 4 años cuando sabía que iba a perder, voy a renunciar ahora que sé que voy a ganar. Ahora vamos para adelante y con todo porque vamos a dar a Medellín el gobierno que se merece. Sin cuotas políticas. Sin maquinarias políticas, sin acuerdos debajo de la mesa, sin mentiras, sin repartijas de los puestos burocráticos de la ciudad para pagar favores. Sin a darle a apoyos Medellín económicos. sin apoyos económicos oscuros. Vamos a darle a la ciudad la administración que se merece, Nacho. José, tiene una para que la grabe. ¿Sí o no? Y la recorte. Y cuando llegue ese No, momento una que no, usted sea tengo un montón, alcalde, ahí veremos qué pasa, porque desafortunadamente la política es en compañía y es triste. Es que aquí hay unos varones que tienen mucho dinero y se mueven y lo hacen. Y es difícil cuando uno viene desde abajo dar esa lucha contra ellos. Sí, Nacho, pero tenemos toda la entereza, el coraje y la formación ética suficiente para poder mantenernos en nuestra posición. Recordándole, Nacho, eso sí, vamos a hacernos elegir sin el apoyo de los extremos, pero en el gobierno vamos a gobernar con todos. Va a tener participación en el gobierno la derecha y va a tener participación en el gobierno la izquierda, pero la participación que tengan van a ser en el marco de la transparencia y del cumplimiento de los objetivos para que Medellín recupere sus estándares internacionales de ciudad de desarrollo y progreso. Bueno, José Gil, mande la hoja de vida. Vamos a necesitar secretario de comunicaciones. TICs, para que recorte y todo. Para que usted se resalza ahí bien interesantemente. Muchas gracias Estoy por haberme caído, acompañado. entonces. Aquí lo volvemos a invitar para que nos siga ampliando y ya con ustedes poco a poco, a medida que va avanzando la campaña, ya habrá que empezar a tocar temas puntuales. Movilidad, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Habrá que empezar a entender con ustedes y cuestionarlos bastante y ver hacia dónde vamos. Muchas gracias por su tiempo. Arrancó la campaña en serio, ¿no? Ya se Pues usted arrancó. me prometió que después de Semana
Semana Santa arrancaba. Yo le dije, ya estábamos en pre-campaña. Pre-campaña. Estábamos en antes, estamos en pre. Ok. 3 mesecitos y ahí sí nos vamos en campaña con todas las de la ley. Muchas gracias. Gracias a usted, Nacho, por la invitación, a ustedes, compañeros, y un saludo a todos los televidentes. Nos veremos en las calles. Estoy recorriendo calle a calle de la ciudad para contarles esta gran propuesta que tenemos para devolverle a Medellín la grandeza y el brillo que ha perdido. Vámonos con H13 Noticias, ya están preparados, tenemos público, jóvenes. Ella ya me hace. Qué bien. A ustedes muchas gracias.